Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir delante de tu palabra, ante tu presencia, sabiendo que tú tienes mensaje, consejo, consuelo, exhortación para nosotros y que tu palabra está viva y puedes atravesarnos con ella y transformarnos, Señor. Venimos a que tú hagas eso. Te rogamos, Señor, no nos deseches, transfórmanos de acuerdo a tu propósito, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Samuel. Bueno, en nuestras Biblias, el segundo libro de Samuel es otro libro, pero en realidad en, en la Biblia judía, llamémosle así, que no es una Biblia, pero por decirlo de alguna manera, en las escrituras judías es un solo libro. Y está dividido porque la primera parte claramente está enfocada en el rey Saúl y la segunda parte, lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, está enfocado en el rey David, en cómo va a llegar al trono, los problemas que va a tener por su propio pecado y las consecuencias que vendrán por su pecado. Eh, ¿Qué más necesitamos saber? Es una continuación natural, así que lo que estudiamos la semana pasada, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior, en el capítulo 31, lo que sucede es que hay una gran incursión de los filisteos hacia territorio israelita y el rey Saúl junto con su ejército está tratando de pelear, pero caen muertos, tanto el rey Saúl como sus hijos. Y ahí es donde retomamos la historia en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Así que, sin más, vamos a conectarnos directamente a la palabra. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. ¿Te acuerdas que David había ido a perseguir a los amalecitas? David había estado viviendo de una manera extraña, eh, pues sirviendo a un rey filisteo, pero atacando a los amalecitas y de una manera muy rara por más de un año. Y esto tiene un punto de quiebre cuando el rey filisteo le dice, ven, vamos a pelear contra Israel, pero Dios le impide ir, lo guarda de tener que ir a pelear. Entonces regresa, pero al regresar a su casa, ahí en la ciudad de Siclag, resulta que los amalecitas se llevaron a sus esposas, a sus hijos, a todos, y entonces van a recuperarlos porque después de un año y medio consulta a Dios y Dios le dice, ve por ellos, entonces van corriendo, ganan la batalla, recuperan todo lo perdido, regresan a Ciclag pues contentos de que ha habido eh, pues una gran victoria, recuperaron todo lo que habían perdido, entonces regresan, versículo 1, y se quedan ahí 2 días de descanso. Mientras él está en esas cuestiones, sucede lo que ya leímos la semana pasada con el rey Saúl, que es derrotado, que es asesinado, bueno, muerto en batalla, bueno, se suicida, esa cosa así rara que se va a complicar un poco más el día de hoy además. Y al tercer día, versículo 2, pasaron 2 días y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Esto es como una señal de luto que traía. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, fíjate el reporte que le dan a David. 1, el pueblo huyó de la batalla, o sea, Israel ha sido derrotado. 2, muchos del pueblo cayeron, o sea, no solo fueron derrotados, sino dice muchos del pueblo cayeron y son muertos. Han sido derrotados, pero además con muchas víctimas. Y número 3, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿Te imaginas la noticia para David? David que, pues,
Jonatán era su amigo, un amigo realmente importante, cercano. El rey Saúl sí era el que lo estaba buscando para matar, pero David no tenía realmente un deseo de matarlo. Entonces, versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? ¿No? Es como que lo que le llama la atención. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que en verdad han muerto? Que no han huido con los demás, que no están escondidos o que... Y dice el versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, que es donde sucedió esta parte de la batalla, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. ¿Te acuerdas que le dijo a su escudero? Eso nos cuenta el capítulo 31 del primer libro de Samuel, que le dijo a su escudero: mátame porque estoy herido. Y como el escudero no tiene el valor para matar al rey, él se lanza, se avienta sobre su espada. Aquí dice su lanza, es, digamos, su arma. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? O sea, vio, según este Amalecita, vio que se lanzó sobre su espada y después se acercó y vio que estaba vivo. Entonces me llama, ¿no? Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. O sea, no he muerto, a pesar de que ya me dieron las flechas, me aventé sobre la espada, todavía no he muerto. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. O sea, lo vi herido de tal manera que no iba a sobrevivir, por eso le di como una estocada de gracia. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Hay un gran debate entre todos los eruditos porque no coincide esta historia con la historia que leímos. Fíjate en el capítulo 31, en el versículo 4, dice: entonces dijo Saúl, 1 de Samuel 31, 4, Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces, realmente Saúl se lanzó sobre su espada y no murió, o sí murió. Y es un debate que tienen los eruditos y la verdad es que no hay una forma segura de saberlo. No hay un argumento absoluto y conciso para definir esto, pero sí hay algunos argumentos que nos ayudan a inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que la narrativa correcta es la del capítulo 31. ¿Por qué? Porque además, acompáñenme a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10. Vamos a leer una gran porción de este capítulo. Primera de Crónicas, capítulo 10. Dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Es la misma escena que estamos estudiando. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Entonces primero los matan a ellos. Saúl probablemente alcanza a ver que sus hijos mueren. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros, que eso habíamos aprendido la semana pasada. Le dan las flechas, entonces ya no puede ni correr ni nada.
Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Entonces, creo que dos testimonios dan este mismo evento, que en realidad Saúl sí murió con la espada o la lanza él mismo se clavó. Versículo 7, versículo 6. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. O sea, la derrota fue absoluta. No solo hubo pérdida en la batalla, no solo hubo muchos muertos, no solo hubo muerto el rey y los descendientes del rey, sino que además las ciudades que eran antes israelitas ahora van a ser ciudades filisteas, o sea, perdieron territorio. Versículo 8. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. O sea, yo creo que esta es la narración correcta y, y creo que además aquí en Primera de Crónicas nos revela una cosa más, que aún si no supiéramos los detalles correctos, cronológicos, los detalles en los que verdaderamente sucedieron las cosas, eso no importa tanto. Lo que importa es lo que dice el versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Crónicas. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. O sea, no es que él se mató, no es que lo mató el amalecita, no es que lo mató el escudero, no es que lo mataron los filisteos, es que Dios está trayendo juicio sobre Saúl. ¿Por qué? Porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces podríamos tener muchos debates acerca de una y la otra postura, pero en realidad lo que la Biblia dice es que Dios es soberano y Él tiene el control de las cosas. Ahora, regresemos a 2 de Samuel. Lo que este amalecita dice en el versículo 10 del segundo libro de Samuel, capítulo 1, dice: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Es probable, ¿no? Es una especulación nada más, pero es probable que este hombre lo que, lo que hizo fue, pues cuando bajó un poco la batalla, a lo mejor en la noche o al atardecer, entró al campo de guerra y se encontró con Saúl. A lo mejor estaba por ahí cerca cuando Saúl le dice a su escudero y vio este diálogo y vio que se lanzó sobre su espada. Y cuando ya estaba muerto, probablemente antes de que vengan los filisteos a quitar los despojos y pues a quitar las cosas valiosas, pues tomó la corona y el brazalete que tenía como insignia real el rey. Y a lo mejor se inventa toda esta historia esperando recibir una recompensa del rey David. Porque muerto Saúl, David sería el nuevo rey. Eso era algo bastante conocido por todos, por la mayoría. Entonces, probablemente lo que este hombre quiere es ganar puntos con David, porque sería lógico
decirle, mira, David, yo, o sea, yo no atenté contra él, pero yo soy el que te libró y te allanó el camino para que tú seas el rey. Y probablemente estaba esperando un abrazo, un aplauso, una recompensa y no lo que sucedió a continuación. Otro detalle que a mí me hace sospechar está en el versículo 6, cuando dice que el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. ¿No? Y es como, casualmente, o sea, no te diste cuenta que había una guerra, una batalla ahí, como, pues sí, no, iba pasando por ahí y mira, justo me encontré a Saúl en medio de la batalla y, o sea, es como sospechoso, ¿no? Entonces, yo sí creo que realmente está, mm, armó esta historia procurando alguna, pues alguna ventaja, ¿no? Versículo 11, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. O sea, David, cuando escucha que Saúl ha muerto, ¡crack!, se rompe la ropa en señal de duelo, ¿no? Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. O sea, su luto digamos, lo contagia a todo el pueblo. En realidad, uno pensaría que David debería haber dicho, ¡yay! Se acabó esta etapa. Ya no tengo por qué estar escondido, ya no tengo por qué estar huyendo, ya puedo volver a mi casa, ya puedo evitar vivir en una ciudad, ya no tengo que estar en cuevas, ya puedo hacer mi vida. Pero David no hace eso. David nos muestra que no solo respetó la vida física de Saúl en 2 ocasiones. ¿Te acuerdas? Cuando tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Respetó físicamente la vida de Saúl. Pero ahora nos muestra que en su corazón tampoco estaba anhelando la muerte de Saúl. A veces tú y yo podemos físicamente, bueno, está bien, me voy a someter a fulanito. Está bien, no lo voy a hacer, no le voy a hacer nada. Está bien, no voy a... Pero en nuestro corazón albergamos enojo, amargura, rencor, odio. Y cuando viene una mala noticia sobre esa persona, a veces nosotros decimos, sí, se lo merecía, por supuesto. Y David pudo haber dicho, se lo merecía, porque sí se lo merecía Saúl. Pero David lo que hace es rasgar sus vestidos. De verso 12 dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, no hay un gozo, sino mucho dolor. Porque esto implica que ha muerto Saúl, ha muerto Jonatán, el pueblo ha perdido, la nación está en duelo. Verso 13. Probablemente aquel amalecita pensaba, bueno, pues David es un político, tiene que fingir que le duele y sí, pero ya a escondidas seguramente sí me va a dar mi recompensa, ¿no? Pero el verso 13 dice, David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Un detalle más. La, la pendiente empezó a ir cuesta abajo de manera ya muy pronunciada en la vida de Saúl. Cuando en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, ¿te acuerdas? Dios le dice, ve y extermina a los amalecitas y destruye todo. ¿Por qué? Porque los amalecitas habían actuado de una manera artera, habían atacado a Israel cuando estaba camino de Egipto por el desierto y los habían atacado por la retaguardia, donde estaban los más débiles, donde estaban los niños, las mujeres, los enfermos y habían atacado pues así
traicioneramente, ¿no? Cobardemente. Y Dios entonces dice que van a tener que pelear contra los amalecitas, y a Saúl le da la orden de ir y atacar y eliminar. Y Saúl lo que hace es ir, atacar, matar a casi todos, dejar al rey vivo, guardar lo mejor del ganado, y encima con un cinismo, cuando Samuel se le acerca, le dice: hola Samuel, he cumplido la orden de Jehová, he destruido todo y he guardado al, al rey. ¿En qué se parece eso a cumplir la orden de Dios? Entonces Samuel le dice: Dios ha quitado el reino, ¿no? ¿Te acuerdas que se agarra del manto de Saúl y de Samuel, y se rompe y todo esto? Al final de su vida, si bien probablemente una malecita no es el que lo mata por todo lo que dijimos antes, ¿sabes qué? Es el que le roba la corona. Es el que le roba la corona. En la Biblia, Amalek siempre es un símbolo de la carne. Es algo que lucha siempre donde estás más débil, donde estás más indefenso, que no tiene misericordia, nuestra propia naturaleza carnal. Y a veces, como Saúl, bueno, no sé si tú, pero a veces yo, como Saúl, no lidio con mi carne de manera correcta. A veces contesto mal a mis hijos o a mi esposa y sé que es mi carne. Y en vez de arrepentirme y lidiar con eso, digo: "Ay, bueno, luego hablo con ella o con él y que aprendan un rato, ¿no? Que lo que es ver a papá enojado y no lidias con tu carne en el momento". El problema es que si no tratas con tu carne completamente, más tarde que temprano, más temprano que tarde, tu carne va a volver a atacar. Si bien tú y yo sabemos que la salvación es un don de Dios, por tanto es un regalo que Él me hizo, no lo gané, entonces no depende de mí el tenerlo, sino es una gracia de Dios. La salvación no la voy a perder, pero ¿sabes? El darle a mi carne rienda suelta me va a hacer perder tesoros. Puede hacer que pierda el afecto de mi familia, el respeto de mis hijos. Puede hacer que pierda el respeto de otras personas. Si estás en el trabajo y tu secretaria empieza a coquetear, o tú le coqueteas a tu secretaria y te corresponde de alguna manera, y no estoy haciendo nada, o sea, o sea, no estoy pecando, no estamos saliendo juntos, no le he tocado ni un cabello, pero estás dándole a tu carne chance de que camine y camine y camine. No te sorprendas que más temprano que tarde te arrebate las coronas de tu cabeza. No te sorprendas que presentándote delante de nuestro Señor un día, cuando estemos delante de Él, no tengamos nada que presentar. No dejes que tu carne tome el control. ¿Qué te ha dado tu carne? Nada. ¿Por qué somos tan obedientes que la carne dice: quiero esto? Y ahí estamos tratando de darle gusto. Pablo dice en Romanos que así como hemos nosotros servido a nuestra carne, ahora pongamos nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. La carne está crucificada. Sí, grita, y a veces grita fuerte. Pero sabes, déjala en la cruz, que grite todo lo que quiera, que amenace, que grite, que se desgañite la garganta de gritar en alaridos multifónicos. Pero no tienes por qué postrarte y obedecer a tu carne. Entonces, vemos que ahora David le dice a esta malecita:
¿quién eres? Y él dice, soy hijo de un extranjero, soy amalecita. Y fíjate la diferencia entre la actitud de Saúl con este hombre de Amalek y la actitud de David con este hombre. Versículo 14. Le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Te digo una cosa, tu carne no tiene temor de Dios. Tu carne no tiene, o sea, si estás esperando que tu carne un día se frene porque tu carne diga, no, creo que ya estamos rebasando, esto ya es demasiado, tu carne no tiene temor de Dios. Tu carne va a ir a matar. Entonces, ¿cómo no tuviste temor? Verso 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. A lo mejor estaba esperando este hombre una recompensa, pero o sea, tal vez en su mente pensaba esto, que David le iba a decir, oh, tú me has entregado el trono en las manos, ahora serás puesto como segundo a mi mano derecha, o no sé. Tratar de manipular las cosas nunca funciona, porque manipular las cosas siempre es apelar a la oscuridad, y el Señor siempre está en la luz. Lo mismo en los negocios que en la vida. Lo mismo cuando quieres resolver asuntos, tratar de aplicar en la manipulación de ya no te voy a querer a tus hijos o cosas así. No funcionan. Son parte de la carne, parte de la oscuridad. Versículo 16. Y David le da la sentencia y le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, o sea, no es mi culpa, yo no estoy cometiendo un homicidio, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. O sea, no es que yo me estoy tomando una atribución, tú confesaste tu propio pecado, tomaste la vida de el ungido de Dios. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. La endecha es una canción de luto, una canción de tristeza. Y dijo, verso 18, que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser es un libro que aparentemente contenía poemas, relatos y poesía, canciones de esa época. No es un libro que tenemos ahora. Es un libro que en algunos pasajes del Antiguo Testamento se lo cita, pero el hecho de que se lo cite no quiere decir que haya sido un libro que Dios quería preservar, ¿no? Puede incluso que haya sido un libro útil para ese tiempo, pero no era un libro que Dios quería utilizar como su palabra para la instrucción de todos los que vendríamos más adelante. Así que no tienes que buscarlo en tu Biblia y no tienes que pensar que tu Biblia está incompleta. No todo lo que sucede, incluso las cosas buenas que sucedieron, no todo se escribió, sino solamente lo que tenía pertinencia para el mensaje que Dios quería darnos acerca de nuestra necesidad de salvación y su provisión como Salvador. Entonces, este poema, esta endecha, esta canción, quedó escrita en el libro de Jaser. Y vamos a leerla. Acuérdate que David es un poeta, es un escritor de salmos, ¿no? Y escribe esta que es una endecha. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Comienza de una manera pues sorpresiva, porque tenía muchas cosas malas que decir de Saúl. Tenía muchas cosas que decir de Saúl, que el cobarde que utilizó un ejército para ir contra un solo hombre ha caído derrotado. He ahí su sangre corriendo por el camino. Como un cobarde, su sangre también cobardemente se escabulle por los resquicios de la arena, por los rescoldos que la tarde había dejado. O sea, pudo haber dicho algo así, pero en realidad dice, la gloria de Israel, los valientes. Verso 20. No lo anunciéis en Gat,
ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Gat y Ascalón son dos ciudades filisteas. No lo anuncien para que no se alegren los enemigos. No lo anuncien para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Verso 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. La tierra de ofrendas se refiere a la tierra que producía los primeros frutos que se presentaban, ¿no? Lo que está diciendo es que el monte de Gilboa sea árido, que así, la tristeza de la muerte de Saúl y de Jonatán se vea incluso en la geografía del monte, que sea árido, que no haya más cosechas en el monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, ¿no? Murió como, como si no hubiera sido un hombre que merecía preservarse. Verso 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía, ¿no? O sea, eh, eh, lo que está diciendo es que eran valientes y que las flechas de Jonatán nunca dieron fuera del blanco, ¿no? Por eso no volvieron sin sangre. Siempre, o sea, siempre que soltaba, la flecha iba y daba en el enemigo. Por eso siempre había el resultado. Y la espada de Saúl tampoco volvía vacía, ¿no? Siempre se guardaba limpiándola de sangre porque había cumplido el cometido de la defensa de Israel. Verso 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Os está poniendo el amor por Saúl igual al amor que tenía por Jonatán. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y esto habla también de Jonatán, porque él no quiso nunca separarse de su padre, aunque su padre estaba buscando, porque Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey. ¿Te acuerdas que habían hecho un pacto? Pero aún así, él nunca abandonó a su padre. Aun cuando Jonatán, tal vez un hombre fuerte, más joven que Saúl, seguramente en algún momento podría haberlo matado. Cuando Saúl le aventó una lanza, Jonatán pudo haberse defendido, pero estuvo a su lado. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Aunque Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios, trajo paz al territorio y trajo prosperidad y unificó al territorio de Israel, consolidó la nación de Israel. Y por eso David dice, él los vestía de escarlata, él sus ropas con ornamentos, hubo prosperidad. Versículo 25, fíjate el dolor que tiene David. Verso 25, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, murió en lo alto. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hay toda una corriente, lamentablemente hay toda una corriente que toma este versículo para sugerir que entre Jonatán y David hubo algún tipo de relación pues inadecuada, y es absolutamente fuera de lugar. No hay ningún espacio en las escrituras para considerar algo semejante. Lo que David aquí está haciendo es expresar el afecto que tenía. O sea, Jonatán, cuando todo el mundo lo rechazó, él fue a buscarlo, él fue a darle ánimo. Jonatán le dio su espada, su arco, su talabarte, su capa, su arco y su talabarte. Y cuando dice, me fue tu amor más maravilloso que el amor de las mujeres, es porque, pues, David no fue muy sabio en su vida amorosa. O sea, tuvo una mujer, tuvo otra, luego otra.
O sea, realmente él no fue muy sabio y por eso el amor de sus esposas no fue, no fue muy, pues, no fue algo que él pudiera realmente sentir como un gran deleite. Hubo muchos problemas, muchos conflictos y los que van a venir todavía más adelante. Pero en cambio, Jonatán no. Ahora, punto aparte y entre paréntesis, eh, eso es algo que entre tú y yo tiene que ser una instrucción a que mi esposa tiene que ser mi gran amiga, ¿no? Mi esposa es mi amiga y es mi esposa, ¿no? Y su amor como amiga y su amor como esposa me es más dulce que el amor que pueda tener de todos mis amigos y de todas las mujeres del mundo. Eh, no puedes decir, ah, ves, vieja, por eso yo me voy mejor con mis amigos, su amor me es más dulce que el tuyo. No, no, no. David fue un necio en todas sus relaciones amorosas, ¿no? Y lo único que está aquí haciendo es lamentándose porque su amigo ha partido con el Señor. Verso 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra, ¿no? Saúl y Jonatán eran las armas de guerra, eran lo que Dios estaba usando para defender su pueblo. ¿Qué es lo que nos queda de este capítulo? En primer lugar, vemos a un David que no es perfecto y no va a ser perfecto, pero es un David distinto a Saúl. Saúl pecó, David va a pecar. Pero Saúl se empecinó en mantenerse en su pecado a pesar de todas las evidencias, de todas las advertencias. Saúl se empecinó en permanecer en su pecado e incluso en tratar de perfeccionar su pecado. Veremos a David pecando varias veces, pero lo veremos también arrepentirse. Saúl terminó sus días de una manera terrible, consultando una adivina, muerto de una manera no honrosa. David, en cambio, va a terminar sus días de una manera en la que va a estar seguro de su comunión con el Señor. Lo segundo que creo que tenemos que ver de este capítulo es lo importante de cortar con tu carne. No le des chance, no le des espacio a tu carne. Podría ahorita decirte muchos versículos y muchas cosas, pero creo que no es necesario. Todos sabemos lo que nuestra carne quiere, lo que nuestra carne está buscando. No le des chance, no le des oportunidad, no le des espacio. Lee Romanos, Romanos 12, 13, 14, bueno, Romanos 5, Romanos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo Romanos habla de esto. No le des chance. Y lo tercero que creo que tenemos que ver en esta porción es la integridad de David. Él no solo no, evi- no solo evitó matar a Saúl, sino que buscó amar a Saúl. Y eso es algo bien importante. Porque yo puedo tratar de, ok, va, no me voy a meter contigo. Bueno, ese no es el mandato de Dios para el creyente. El creyente no tiene que ser indiferente a los demás. Mira, yo no me meto contigo, no me meto con nadie, no quiero que nadie se meta conmigo. El mandato de Dios es amar. Confucio, que nomás vino a confundir, decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero eso es algo pasivo. Pero pues de Confucio no podemos esperar más. Jesús dice, haz, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Ama, extiéndete. Eso es lo que va a hacer diferencia en este mundo. ¿Vamos a pecar? Seguro, seguro que sí. Pero tenemos una gran salida. El apóstol Juan dice,
en la primera carta, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, como David, vamos a ir aprendiendo cómo va luchando. Pero empecemos por esto. Extiéndete en amor, incluso hacia las... No te conformes con no matar a alguien. Extiéndete hasta poder amarle. Amarle como Cristo nos amó cuando éramos enemigos suyos. Vamos a orar. Señor, gracias porque lo que vemos en David pues es una sombra de lo que tú ibas a hacer. Nosotros éramos enemigos tuyos y tú extendiste tu mano y nos amaste y pagaste por nuestros pecados. Fuiste hasta el final con tal de que nosotros tengamos acceso a tu gloria. Ahora, Señor, ayúdanos a amarte a ti de tal manera que podamos crucificar nuestra carne y desechar pensamientos, acciones, tentaciones, que nos caiga el 20, que podamos entender que este tipo de cosas van a robarnos tesoros que tú has puesto en nuestra cabeza. Al final la corona de Saúl era algo que tú le habías dado y que él perdió robada por una malecita. Que los tesoros, las cosas valiosas, Señor, podamos guardarlas para preservarlas y ponerlas delante de tu trono como alabanza por tu gracia, por la misericordia recibida. Que sea así para tu gloria, Padre. Danos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.